Mi nombre es Valeria González y mi proyecto se titula Tending to Follow. Este proyecto surge desde el año 2019 y pues surge como respuesta a una indagación sobre las materias que conforman la identidad de los cuerpos y aquello que los define como tal. En ese sentido, pues en este proceso fue importante encontrarme con diferentes imágenes que suscitaron en mi pregunta sobre el peso, la levedad y la capacidad de transformación de un cuerpo. Estas preguntas básicamente fueron qué es la materia, qué es el cuerpo y dónde se reconoce ese límite del cuerpo. Pues junto a esto se desprendieron algunas preguntas sobre el lenguaje y sobre el pensamiento por el cual se comunica y se determina ese cuerpo. Entonces todo esto me llevó a una exploración que atravesó diferentes medios, como la cerámica, el video y la gráfica. Y pues esta página web y todo lo que en ella se aloja, pues ese es el resultado de esta exploración. Y básicamente se desarrolla en 3 momentos, que son texto, un libro arte y una serie de videos. Aunque pues considero que estos 3 momentos se complementan y no están pensados en un orden determinado, pues pueden ser vistos aleatoriamente, pero pues comenzaré introduciendo el texto, perdón. Bueno, no sé qué sucedió aquí. Ya. Este texto se construye a través de una serie de escritos que desarrollé en paralelo a una investigación que recolecta diferentes autores. Estos autores, pues, básicamente son Deleuze, Artaud, Spinoza y algunos textos escritos por filósofos orientales, así como monjes budistas. Este texto se estructura a partir de 5 indicios principales, donde cada uno representa una manifestación de esta idea del cuerpo y pues se relaciona con estos escritos que empecé a realizar y pues los autores que ya mencioné, que considero que hicieron parte importante de toda la conceptualización de este proyecto. Este texto, pues yo considero que es una exploración entre un lenguaje poético, si podría decirse, y pues estos conceptos que abordan estos autores desde la filosofía, pues desde los cuales yo destaco principalmente el concepto de Antonin Artaud, que es el cuerpo sin órganos, y también todo un estudio que realizó un autor que se llama Byung-Chul Han sobre la ausencia. Digamos que con el fin de definir un poco estos conceptos que siento que son importantes, pues voy a hablar primero de el concepto del cuerpo sin órganos de Antonin Artaud, y básicamente a través de unos poemas y unos ensayos, él propone que esta idea del cuerpo sin órganos es la solución para liberar al cuerpo de alguna manera. Él concibe que el cuerpo está enfermo porque no sabe cómo transformarse y que a través de la eliminación de esos órganos que representan, más bien representados por un sistema, en donde cada uno cumple una función específica, pues se puede lograr esta liberación del cuerpo. Y con relación al otro concepto que me parece importante, que es el de la ausencia, pues este autor, Byung-Chul Han, que pues es un coreano que está como viviendo en Alemania, entonces este texto relaciona muchos conceptos de la esencia y de la ausencia a través de autores muy importantes en la filosofía occidental como en la filosofía oriental. Y pues básicamente él propone que esta esencia está determinada por ese sujeto que se resiste a un cambio o a una transformación, y que la ausencia es totalmente lo contrario a eso, que en realidad comprende esta capacidad de entender la transformación y el cambio como la realidad o como la verdad del mundo o de los seres. Básicamente ese es como el texto, y pues está dividido como en estos capítulos, postulados, indicios. Y pues ya para continuar con
como con los siguientes momentos. En un segundo instante está este libro arte, que fue el resultado de, así como la serie de videos que vamos a ver a continuación, fueron el resultado de un ejercicio que propusimos con Nelson, que se realizó con base al texto 58 indicios sobre el cuerpo de Jean-Luc Nancy, el cual me sirvió como detonante para poder realizar yo mis propios indicios sobre el cuerpo. Este libro pues comprende esa temporalidad de un mes como un ciclo de transformación y desarrolla estas ideas del cuerpo desde el surgimiento hasta la caída y nuevamente el surgimiento. Por eso este texto lleva como nombre Decidus, concepto que se define como este proceso que atraviesan los cuerpos al perder sus miembros, ya sea una hoja, una rama, un fruto o incluso un diente. Entonces la navegación de este fragmento se da a partir de recorrer cada una de sus hojas, o también a través de su contenedor, que es esta caja de madera que se encuentra a la izquierda. Pues en esta experiencia web también se comprende pues esta opción que es como una especie de velo de traducción, porque el 90% de este libro está hecho en inglés. Entonces, pues digamos que entendiendo un poco el contexto en el que nos encontramos, pues yo desarrollé como esta opción para que también pudiese ser un poco más accesible. Y pues a través de esta caja pues están ya como unas imágenes de registro que dan a entender un poco cómo es el funcionamiento del libro y cómo está estructurado. Esta caja pues es barata, se desarma completamente. Y bueno, eso sería con respecto al libro. Por otro lado, pues se encuentra el tercer momento, que es este, que básicamente está comprendido como una animación digital, por la cual yo establecí un recorrido que relaciona 5 videos, los cuales se develan a través de esta especie de membrana. Las imágenes que empiezan a aparecer en los videos dan cuenta como de estas tensiones, relaciones y percepciones que se establecen desde este cuerpo que intenta comprender su límite y asimismo, si este límite existe, cómo puede proyectarse o expandirse o incluso intersecar otro cuerpo. Pues esta membrana es quizá ese medio por el cual se da como ese intercambio. Entonces, creo que ese es como el papel que juega al momento de establecer ese recorrido. Y pues esta parte de la web quizás es un poco compleja de recorrer porque pues el tiempo de la animación está totalmente vinculado al tiempo de los videos. Entonces, pues uno en teoría puede simplemente salirse de la imagen, pero pues digamos que la membrana no va a seguir moviéndose hasta que esa imagen no termine como su momento de aparición. Entonces, pues esencialmente esa sería como la forma de la navegación de la última parte, como esperar a que se termine de resolver esta imagen para que lo demás continúe moviéndose y poder acceder a la siguiente imagen. Como más o menos creo que empieza a suceder ahí. Y bueno, ahí aparece la siguiente imagen. Y esencialmente eso sería este tercer momento. Pues yo considero que, ya como para concluir un poco esta parte, que estos tres momentos de alguna manera comprenden como una multiplicidad dentro de estas ideas que empecé a construir sobre el cuerpo y que resuelven inquietudes muy concretas que siento que
no podrían ser desarrolladas de la misma manera en otro medio. Y ya, creo que básicamente eso sería todo. Muchas gracias, Valeria. Yo, antes de iniciar, me gustaría, lo que te dije, solicitarte que presentaras de forma frente a tu cámara el libro, porque me parece que las imágenes, o sea, este ejercicio que estamos haciendo de presentar el trabajo en una plataforma, pues, virtual de Internet, pues, naturalmente está mediada por toda la situación pandémica que aún vivimos y donde pues los estudiantes que están terminando en estos momentos o a la cual han tenido que someterse y es como eh, poner sus proyectos también en la propuesta o en la estrategia de ser presentados en Internet. O sea, en ese sentido ellos han tenido que hacer un doble trabajo, pues son trabajos proyectos que se han pensado también para funcionar en el espacio de forma instalativa, eh, y pues ellos han tenido que buscar estrategias para también de alguna forma llevarlos a, a esta forma inmaterial, ¿no? Y de alguna forma con otro nivel de experiencia, sabiendo que pues en el arte pues el producto artístico se establece más por la experiencia que por el objeto, ¿no? Es la experiencia artística, la experiencia que tenemos frente al objeto o la instalación, la que media lo poético. Entonces, no sé, Valeria, a mí me gustaría que con todo el esfuerzo que yo sé que eso implica, de pronto nos mostraras la caja y de pronto algunas hojas para de pronto medirlo un poco, tener un poco esas proporciones físicas de ese objeto. Listo, bueno, voy a intentar hacer esto como desde el celular tal vez. Ok, bueno, no sé si ahí voy a intentarlo. Esperen un segundo. Ya, ahora sí. Pues básicamente esta es la caja. No sé si ahí alcanzan a apreciar un poco. Las dimensiones son aproximadamente 24 por 26 centímetros, no es muy grande. Y pues básicamente pues cada hoja individualmente pues funciona como una imagen, considero yo. Creo que por eso también pues tomé la decisión de no encuadernarlo, sino de construirlo de esta manera. Esta parte del libro es de cerámica. Esto es una placa de cerámica hecha en porcelana que está encapsulada en una página. No sé si alcanzaré a lograrlo, pero ahí más o menos se alcanza a apreciar un poco como lo que sucede al momento La transparencia. de la transparencia y como de poner la contraluz. Y pues cada hoja tiene como, pues es una exploración individual, como de unas, pues cada página está hecha con una fibra distinta, entonces cada fibra me pide como unas características muy especiales, entonces cada página tiene como en sí misma creo que todas esas posibilidades que ofrece cada una de las fibras. Bueno, esta página está hecha de semillas. Y pues no sé si mostrarlo todo porque es un poco largo, pero y pues también está como esta exploración desde el texto, en donde hay unas imágenes en donde el texto aparece
pues hecho sobre tinta, y hay otras en donde ya es como un gofrado que hace sus veces de relieve en el papel. También hice unas exploraciones poco pequeñitas como de costura. Esta página pues está cosida esencialmente. Y pues ya como otras exploraciones que son más como a nivel quizá un poco escultórico con el papel. Todo esto se puede ver en la página web. Pues no es lo mismo, claro, pero digamos que se hace el intento para que la experiencia sea lo más cercana a la realidad posible. ¿Cuál era tu intención en cada hoja, Valeria? Bueno, aquí ya voy a terminar de mostrar esto y ya contesto tu pregunta, como para no embolatarme tanto. Y bueno, aquí ya, este es como el final del libro, básicamente. Ahí ya termina como en su colofón. Y pues bueno, este, este libro realmente fue una construcción que plantea dentro de esta idea del ciclo la construcción de un cuerpo. Entonces, cada página hace referencia a estas ideas de cómo podría llegar a nacer un cuerpo, de cómo podría empezar a conformarse a través de una piel, a través de unos pensamientos. Hay una página que incluso hace referencia a como esta extrañeza sobre el lenguaje y sobre las palabras que empiezan a surgir eh, por, por las cuales empieza a tratar de comunicarse, y ya hay como unas cosas que son un poco más formales, intentando, es como este cuerpo intentando encontrar una forma específica y tratando de moverse como sobre esa piel para encontrar esa forma específica, y entendiendo también cómo es afectado por otros factores que en cierta medida podrían ser o no externos a él. Y pues en todo esto entran como estas páginas que son estas exploraciones un poco más escultóricas. Los textos también siento que están totalmente ligados unos con las exploraciones más del papel, digamos, antes de estas formas. Hay un texto que hace referencia a estas ideas sobre las presiones que se ejercen en los cuerpos para darles forma. Sí, como que siento que es como este recuento de toda esa transición o intentar recoger todas esas transformaciones que de alguna manera afectan y construyen estas ideas de cuerpo. Y pues esencialmente eso es como lo que va ocurriendo en cada una de las páginas. Que sucede también en los videos, ¿no, Valeria? Esa recolección de esos indicios, ¿no? Esos indicios, no solamente esas huellas o esos pequeños elementos, pistas que nos pueden permitir la construcción del cuerpo. ¿Cómo podrías relacionar, ahora yo resulté preguntando, cómo podrías relacionar esa construcción del libro con la construcción de los que haces en los videos? Yo creo que las dos construcciones tienen una particularidad, y es que siento que cada una intenta resolverse un poco en su medio, y a pesar que de pronto el video también hable como de unas materialidades muy específicas que quizás no son excesivamente propias del video, sino también de otras materias, creo que, no sé, como que esto que se puede resolver como desde la materialidad del papel, también complementa lo que sucede desde la materialidad del video. Entonces, pues yo inicié trabajando mucho desde la cerámica, porque pues es una de las cosas que más me interesan. Y muchas de las cosas que empezaron a suceder en cerámica terminaron sucediendo en video. Yo terminé grabando muchas cosas porque sentía que temporalmente en los tiempos del video
podían suceder de mejor manera o cómo podían llegar más preciso a lo que yo quería. Y creo que ambos resuelven como estas ideas de cuerpo a través de lo que cada uno se permite como medio y al mismo tiempo como desde las imágenes que cada uno me está aportando. Esta experiencia de la animación digital, siento que también intenta resolver un poco desde el video esta idea del recorrido, entendiendo también el espacio web como otras potenciales para ese recorrido. Si me preguntan cómo montaría yo eso en físico, quizá no lo sabría. Creo que este proceso que elaboré con el video fue muy específico para este medio y no sé cómo lo resolvería en otro. Y creo que también de esa manera es que se resuelven las cosas en general. O sea, si me preguntan cómo resolvería lo que sucedió en el libro en términos de palabra, en términos de fibra, en términos de papel, creo que no sabría a qué otro medio llegar porque siento que ese era el medio al que tenía que llegar. Y todo se complementa porque el texto también habla sobre muchos conceptos que están en los videos hablan de muchos conceptos que están en el libro, y así sucesivamente, pero siento que individualmente cada uno también pues tiene sus propios aportes. No sé si contesté la pregunta. Muy bien, no, muy bien. Yo creo que la idea era también, como no quería como quitar las palabras de ciertas cosas que sabía que tú tenías muy claras y que me parece o sea, me parece fantástico lo que dijiste. A ver, yo, Nelson Vergara, acompañé a Valeria en su proceso. Realmente sí fue más una compañía, estar ahí como lo acabamos de hacer, como de alguna forma ser consciente, algunas cosas que ya están en Valeria y que están allí presentes, unos intereses y pues de pronto fue un trabajo más, de mi parte fue más metodológico, ¿no? En ese sentido quiero hablar un poquito del proceso. Cuando empezamos a trabajar con Valeria me di cuenta de que ella tenía ya como una idea muy fija de lo que era una presentación de sus productos. Y lo que empezamos a hacer fue como a pensar en ese cuerpo, ¿sí? Casi como un poco volver a ceros y reiniciar, construir ese cuerpo a partir de esos indicios que ella proponía, de esos intereses que ella proponía. Y poco a poco como mirando que el trabajo también se desarrollaba en diferentes medialidades, ¿no? Y transmedialidades también, porque habían cosas como lo vimos y que me parece, hay elementos del video que ella piensa desde la gráfica o elementos de la gráfica o de la cerámica que ella piensa en el video. Entonces esa transmedialidad me pareció muy interesante. Y cómo también a través de esos indicios, esa idea del indicio, a través de el indicio que tenía como un laboratorio en diferentes medios y que ella a través de diferentes ejercicios, de diferentes experiencias, desarrolló. En realidad, no sé a cuántos videos llegaste, Valeria, a la final perdí la cuenta, pero son mucho más de 5, ¿te acuerdas? Habían un montón realmente. Dime el número, por favor. Pues en este ejercicio de los indicios surgieron muchísimas cosas, pero videos como tal hice por ahí unos 15, pensaría yo. Quizá más, hay unos que terminaron siendo videos compuestos, que empezaron siendo una sola imagen y terminaron siendo 3. Entonces, si lo pensáramos en un montaje, pues eso sería como una cosa 3 pantallas, básicamente, o quizá, no sé. Y, y pues sucedieron ya cosas con otros medios también, pero videos como unos 15 más o menos. Y Sí, pues tocó ir depurando cosas. y en cada uno de estos videos, pues Valeria analizaba cuestiones como el peso, la levedad, la materia, el cuerpo, el rastro. En cada video había como un propósito de descubrir, de poner evidente una cualidad específica del cuerpo. Entonces, pues esta construcción del cuerpo naturalmente no tiene que ver con el cuerpo físico, el cuerpo Valeria, sino también el cuerpo medio, el cuerpo materia, el cuerpo cerámica,
pero también un cuerpo espiritual, que también este trabajo habla mucho de un proceso interior también de Valeria. Eso también se tiene que tener en cuenta allí, que este trabajo que desarrolla Valeria está muy ligado a sus intereses personales, sus intereses espirituales personales también, esa búsqueda también de cierto vacío, pero un vacío no como ausencia, sino como un vacío como posibilidad también de ser llenado, ¿no? O sea, un vacío que llena, pero también, si tomamos en cuenta la palabra o el tending fall, como esa tendencia a permitirse dejar las cosas, o el que viene del decidio, ¿no? Deciduo, ¿no? Como es una palabra que viene un poco también, o se utiliza también mucho en la botánica, que es esa capacidad de los órganos de perder partes de él para dar paso a otras, ¿no? Valeria hablaba de los dientes, hablaba de las hojas, y nosotros en la parte espiritual también lo podemos hablar desde allí, ¿no? De esa capacidad o esa tendencia a dejar, contrario a una tendencia a tener, sí, a acumular. En ese sentido, pues el vacío como una posibilidad de llenado, de una meta también. A mí me pareció también muy interesante esa capacidad de Valeria también para recrearse, o sea, volver a crearse en ella misma, ¿no? A partir de ese vacío también, me hizo acordar un poco de ese término de la autopoyética, esa capacidad que tienen los, los seres para crearse en a sí mismos, ¿no? O sea, bueno, autopoyética es un término que viene de la biología, Fritjof, que nos habla de esas capacidades que tienen las células o los organismos para desplazarse y crear conexiones con otros organismos para mantener un sistema de vida. No sé, es bien interesante lo que hicimos con esta serie de experimentos, no desde una perspectiva positivista de experimento horror, sino era más como un sistema de crear estrategias para evidenciar cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues los videos me parecían muy clarificadores en ese sentido. Y tengo que decirlo, cuando Valeria me mostró el libro, y por eso fue mi interés de que ella lo mostrara, se me aclararon muchas cosas también. O sea, yo también sufrí un proceso con Valeria, no solamente ella conmigo, sino yo con ella, también de tratar de entender hacia dónde iba esa tendencia, ¿no? Esa tendencia y qué era lo que buscaba ella, y cómo también Valeria hizo evidente en este libro, y es que toca verlo y toca tocarlo, porque en cada hoja hay todo un universo, cada hoja es un universo, y cada hoja está pensada también muy conceptualmente. Sí, ella piensa muy bien qué cualidades debe tener esa hoja, pues, para estar allí, y por qué cada hoja de ellas forma esa noción de cuerpo. También tenía una última hoja donde habían unas semillas que iban a crecer. Ahora estábamos hablando de qué pasó con esa hoja donde las semillas tenían que crecer y el libro tenía que volverse vida, ¿no? Y en un momento pues tomó la decisión, bueno, esto ya se sale del libro o se vuelve un objeto, o qué pasa con ello. Y a mí me gustaría, Valeria, de alguna forma, aunque me dice que tomó una decisión, pero esta hoja yo creo que tiene que estar allí también en este espacio expositivo, ¿sí? Con la decisión que tú hayas tomado, pero me parece que si creces las plantas que están allí a partir de las semillas, o si tú decides que es ese rastro de haber estado allí y tú decides que no tienen que vivir más. Si es el caso, suena muy duro, pero tú eres la que lo determina, ¿no? Bien, esto es...
es esa noción de cuerpo que Valeria construyó a partir de diferentes medios, el cuerpo teórico, el cuerpo de los indicios, tanto en el grabado, que se volvió más del grabado, es como un objeto grabado, no sé cómo lo definiríamos, si tenemos que definirlo, y en el video, que naturalmente, y vuelvo a lo que decía inicialmente, estoy muy curioso de saber qué va a pasar en el Centro de Cultura Económica cuando ustedes vayan a poner estos trabajos en el espacio físico, y me alegro mucho de poder conocer qué decisiones tomes tú para poner las cosas allí, porque va a ser nuevamente, o va a ser un nuevo reto, ¿no? Así como lo hiciste con el Internet, va a ser un nuevo reto de poner las cosas en el espacio físico. Eso sería de mi parte, y no sé, Ana María, Sergio, no me queda más sino agradecerle a Valeria por esta oportunidad de acompañarla. Gracias. No sé si Sergio quiere empezar o está bien si le hago unas preguntas a Valeria para arrancar, Sergio. Dale, dale. Ah, estás ya. Muy bien. Pues Valeria, hola, mucho gusto. Y bueno, aprovecho para saludar a todas y todos los que están aquí conectadas y conectados. Eh, yo, bueno, principalmente tengo que decirte que me parece un punto de partida y un punto, y eso lo digo en términos de lo que, de la problematización que tú haces, ¿no? Dónde arranca y dónde empieza y dónde termina la idea de cuerpo, me parece que es una pregunta muy sugerente. Nos presentas una fundamentación teórica muy sentida, ¿verdad? Muy sugerente y muy sugestiva también, y eso pues bueno, creo que lo agradezco mucho, como que creo que interpela y, y le permite a uno entender cuáles son esas búsquedas que tú pues te propones, ¿no? Como en este nivel o en este momento de tu ejercicio artístico. Yo también le agradezco mucho a Nelson que haya hecho el ejercicio y te haya pedido que nos mostraras el libro. Era algo que yo también necesitaba ver porque, claro, como decía Nelson, efectivamente, pues ustedes han tenido que enfrentar un reto grandísimo y es pues esto, ¿no? Donde estamos hoy, que no funciona de las mismas maneras, nos propone nuevas preguntas. Pero yo sí yo no alcancé en el registro y aunque sé que hiciste todo un trabajo en la web, no alcanzaba a llegar ahí a donde tal vez era más interesante y donde estaba más rico. Y sí sentía mucho que me faltaba el objeto y me faltaba mucho escucharte y entenderte en relación a ese proceso, porque aparte de mostrarnos este registro de cada página, no había más información sobre el formato, esta idea de esto se desarma, esto de no lo decide encuadernar porque yo considero que eventualmente esto funciona de tales o cuales maneras, el formato, los materiales, la idea misma de la fibra y la relación que esa fibra tal vez tiene con la membrana del video y también que tiene con los conceptos gruesos de materias que conforman los cuerpos. Entonces, sí, eso fue algo que para mí fue un poco como complejo de hacer, el libro. Entonces, pues gracias qué bueno que tenemos este espacio para ver y que nos puedas haber mostrado y hacernos una idea, ¿no? De lo que funciona. Respecto a la última parte, digamos, la última parte de la web, la última masa que cae, hay algo que me pareció como muy, no sé, muy interesante y es que con la selección del medio del video efectivamente estás también planteando una relación entre el tiempo y el cuerpo, porque hay que esperar para ver y que se haga esta otra membrana si uno quiere seguir viendo ahí. Entonces creo que es
una exploración del medio muy interesante porque nos das esa otro elemento, ¿no? Y es el tiempo y es algo con lo que también, por ejemplo, siento yo como que tocas un poco en tu texto, en el PDF que revisamos, y es, por ejemplo, la memoria, ¿verdad? Y la memoria que está físicamente y la memoria de este otro espacio como más mental que parece que se pierde y no está. Bueno, estos son como unos comentarios generales y ahora me gustaría preguntarte dos cosas puntualmente. Una tiene que ver con el ejercicio que te tocó hacer de mandar este cuasi instructivo de la página web y yo quisiera saber qué pasó y qué relación, es decir, por supuesto, es claro que qué pasó, sí, como que la navegabilidad de la página eventualmente, porque la página hace parte, digamos, de la obra, no es un registro meramente, ¿no? Como que te ocupaste de que esa página tuviera también una forma, ¿no? Como consecuente y también de recorrerla. Entonces me gustaría un poco que nos comentaras sobre eso que hiciste, que era como esa otra pata del instructivo. Creo que valdría la pena pensar en eso un poco. Y la otra cosa que creo que es interesante y que me gustaría que nos comentaras un poco es la exploración del lenguaje, la decisión de titular y de usar algunas de las frases y algunas de las referentes en inglés, la relación de cuerpo-lenguaje me parecería interesante que la pudieras comentar un poco más. Eso y también ahí en esa misma línea la idea de caer o ese asunto como de la verticalidad y de descender, que también me parece que podría ser, o que está ahí, pues es implícito, pero también explícito, es el título, ¿no? De tu trabajo, la tendencia a caer. Entonces, no sé si eso tiene que ver con esta otra idea tuya de la supremacía del ego, o si literalmente la piensas en términos físicos y ya, eso sería. Gracias. Bueno, con respecto al instructivo, pues yo compartí esta página web con algunos de mis compañeros, como en un momento en el que todavía no estaba muy segura de qué tan sencillo era para el espectador acceder a ciertas cosas, porque para mí era clarísima la forma en la que se establecían como todas las relaciones, pero me di cuenta que a muchas personas se les dificultaba muchísimo, sobre todo la última parte del video, creo que es un poco compleja y yo no quería poner instrucciones en ninguna parte, o sea, yo estaba totalmente renuente a decir, no, yo no quiero poner instrucciones, yo no quiero decirle a la gente, usted tiene que dar clic aquí para que suceda esto y hacer esto para hacer esto. E intenté hacer algo de eso con los textos que aparecen inicialmente en cada uno de los fragmentos, como que hay un signo de exclamación, de interrogación y todo en la primera parte, que tiene como un texto corto, pero como que estos textos pues no son muy directos tampoco, ¿no? O sea, son unos textos que están como establecidos en el mismo lenguaje en el que están escritas las otras cosas. Y yo decía como, bueno, quizá pueda resultar un acertijo de alguna manera, quizá estos textos no puedan clarificar realmente cómo es el funcionamiento de la página. Y eso me da un poco de susto, porque también pensaba como, ¿qué pasa si no ven todos los videos? ¿Qué pasa si ni siquiera ven uno y se quedan solamente viendo ahí la imagen estática de la membrana y es como, bueno, ¿y qué pasó aquí? Voy a refrescar la página porque se trabó, no sé, algo empezó a suceder ahí que me empezó a causar como mucha inseguridad con respecto a cómo se relacionaba el espectador con esos videos y pues que yo obviamente tampoco estaba como pues no me causaba mucha angustia que no se viesen todos los videos. Yo dije, bueno, con que accedan a uno o dos, quizás, no sé, algunas imágenes pueden empezar a sugerirse, pero sí, esa parte me parecía un poco compleja. Entonces, digamos que por eso dije, bueno, quizás con fines de que se pueda llegar a apreciar todo el trabajo, sería mejor hacer como este instructivo que hice, como pensando en la posibilidad de vincularlo o no a la página, específicamente qué parte no lo sé todavía, y todavía tampoco estoy muy segura de si de verdad vale la pena ponerlo o no, o simplemente dejar como que la experiencia con la página web siga siendo de cualquier manera. Igual la página también siento que tiene un ritmo muy lento,
se demora un poco en cargar en algunas partes. Y también entiendo como que eso puede ser problemático, pero pues también está relacionado como con esta idea de tener que esperar a que aparezcan las imágenes y pues sobre todo a que se desarrollen pues en la calidad necesaria. Entonces, bueno, eso como con respecto al instructivo. Con respecto al inglés, pues pues yo hago parte de una generación que de alguna manera ha sido bastante influida, bueno, que ha sido, no sé cómo decir eso específicamente, bueno, sí, como que el inglés ha tenido mucha influencia en mí y en mi generación, no solamente por el internet, sino por muchos otros factores, por la televisión, por los medios en general, y a mí personalmente siempre me ha interesado mucho aprender otros idiomas, entonces siempre he estado muy vinculada como a este mundo de entender los pensamientos a través de otras formas de comunicarse. Y digamos que fue un ejercicio que empezó a surgir desde mucho antes que empezara a crearse como este proyecto. Yo empecé a escribir en inglés casi que desde el comienzo de la carrera. Y este proyecto me ayudó a rastrear un poco el por qué estaba sucediendo eso y también a darle como un espacio a esa escritura que ya se estaba dando en otro idioma y que ya estaba construyendo toda una línea de pensamiento con relación pues a mí misma, a mi cuerpo, al cuerpo en general, a muchísimas cosas. Entonces, como tratando de concretar un poco muchas ideas sobre este cuerpo teórico que intenta como no definirse en una forma concreta, de no estar ni aquí ni allá, sino como en el medio. Yo resolvía muchas cosas de manera más concreta y específica escribiendo en inglés, porque, no sé, pues el español es un idioma muy rico, tiene muchísimas variantes, uno puede decir 20.000 cosas de muchísimas maneras, y eso me hacía más complejo todo, como que yo necesitaba una forma de llegar a lo sintético, de llegar a lo específico, y siento que también de pronto un poco el desconocimiento en muchos aspectos en el inglés me permitía ese ejercicio, como solo sé una forma de decir las cosas y esa es la forma que voy a utilizar para referirme a esto específico. Al mismo tiempo también esta posibilidad de utilizar como, pues el inglés es un idioma que de alguna manera está construido desde un género casi neutro para muchas de sus conjugaciones, bueno, en realidad para todas sus conjugaciones. Entonces me permitía como expresar ese cuerpo a través de una idea que no fuese pues plenamente humana ni tampoco que estuviese ligada a ninguno de estos perceptos que tiene ya el cuerpo humano como tal, pues como el género o como el número o como muchos otros aspectos que ya le daban unas características muy específicas. Y pues en eso creo que lo alcanzo a mencionar un poco en el texto, pero en esa búsqueda pues me encontré como con esta idea del it, que es como este sujeto del inglés que hace referencia a, no solamente a, pues se utiliza mucho para una cosa, pero pues yo lo imaginaba más como dentro de su significado expandido que incluye pues unas temporalidades, unas magnitudes que no necesariamente tienen que tener como un número específico ni un género específico. Y creo que por eso también a través de ese sujeto yo podía encontrar formas de construir estas ideas de cuerpo y también de expresarme más concretamente. Entonces, creo que ese es como el lugar que tiene el inglés en todo esto. Quizás no podría lograr lo mismo en otro idioma, o de pronto sí, no lo sé, tendría que aprender más para saberlo, pero digamos que ese fue como el momento en el que quise como darle importancia a esta relación y al mismo tiempo darle el espacio para que se pudiese, no sé, representar y que se pudiese explicar todo a través de como de esas posibilidades del lenguaje. Igual todo el tiempo me estoy cuestionando sobre el español, no es como que por utilizar el inglés dejé totalmente de lado el español y nunca lo utilice. Siento que siempre está muy presente y probablemente yo pienso mucho en inglés al mismo tiempo que lo pienso desde el español, pero sí me permitía como establecer estas conversaciones un poco más concretas y más específicas. Y la última pregunta, que era con relación al nombre.
Bueno, porque surgió en inglés, creo que pues se respondió un poco con la anterior pregunta. Así como empezaron a surgir textos en inglés, yo titulaba mis cosas en inglés cuando era como usted tiene que ponerle un nombre a su trabajo. Yo siempre recurría al inglés porque era donde encontraba expresiones más concretas para decir lo que quería decir. Y pues yo pensé en un nombre en español en algún momento y siento que este nombre de Tending to Follow surge desde el libro, básicamente. Siento que el encuentro con el nombre del libro fue lo que pautó muchas cosas para llegar a ese nombre del proyecto. Y pues yo inicialmente me encontraba buscando un nombre para mi texto, pues bueno, para mi libro, que ya se estaba gestando como una cosa pues un poco más formada, que ya entendía muchos conceptos sobre el cuerpo y al ponerle este nombre, que pues tiene toda una relación con absolutamente todo lo que ocurre en el libro, pues yo me encontré con este término de, pues que se utiliza mucho en la botánica, después como de una investigación, y yo consideraba que ese término acuñaba muchísimas cosas que estaban ocurriendo en los otros espacios y no solamente en el libro. Entonces tuve como unos momentos en donde dije, bueno, ¿qué pasa si el libro tiene este nombre y el proyecto tiene este nombre? Técnicamente deciduous, o sea, la definición de deciduous es tending to follow, o sea, si uno lo busca así en un diccionario, ese término aparece ahí y yo decía como, bueno, esta definición de tending to follow aplica para absolutamente todo lo que está sucediendo a nivel conceptual y físico dentro de mi proyecto y de esa manera se construyó el nombre del libro. Y con respecto a lo que otro que preguntabas de si era una relación solamente con lo físico o también con lo conceptual, yo considero que está como relacionado con absolutamente todo. Yo también propongo como estas ideas de construir un cuerpo a través de esta supremacía del ego y cómo esa supremacía del ego se desprende. Y creo que también ahí es donde Nelson menciona un poco como sobre estas ideas de una búsqueda un poco espiritual, porque a través de eso pues están muchísimos autores incluso doctrinas filosóficas que se dedican a pensar esta idea del sujeto y de cómo ese sujeto se construye a través de una esencia o una ausencia o de lo que sea. Y siento que esa ausencia también está representada por esa idea pues de dejar caer o de dejarse desprender de algo o dejar que algo se desprenda de uno. Y como ese algo que se desprende también puede llegar a ser una identidad o puede ser totalmente desechado. Entonces creo que toda esa parte ha sido, pues se relacionó muchísimo con el nombre y creo que por eso fue que finalmente tomé la decisión de poner ese nombre y no otro. Y claro, la verticalidad es una imagen que está pues muy explícitamente al comienzo de la página, o sea, para acceder a como a estas masas que caen, pues uno tiene que necesariamente hacer como un movimiento vertical. Y siento que también es como esa otra experiencia de la caída, como que son diferentes momentos de entender la caída desde la verticalidad, desde un recorrido, desde la horizontalidad, también desde el pensamiento. Y pues realmente como que creo que una de las imágenes más cercanas que tiene uno de la caída es un movimiento totalmente vertical, ¿sí? Pues por cuestiones de gravedad. Entonces creo que ese es como uno de los momentos esenciales en esa idea de la caída, pero que también está representado por otras variantes. Y ya. No sé si... Pues Dale, yo quisiera bueno, continuar un poco a partir como de ciertas conexiones que encuentro con otras cosas y después como, ahí sí seguir como con tus particularidades. Pero lo mencionas porque curiosamente mucho yo estuve también devorado de la tesis de Wilson Vargas, tu compañero, muchas cosas de las que se dijeron como que aquí también me siguen resonando, porque también tiene una cosa interesante en una conexión, obviamente ya lo particularizo, pero hay una cosa que es interesante, es de esa idea de lo completo, ¿sabes? De aquello, digamos en términos de juicio de valor, aquello incompleto visto como aquello que no está terminado, entonces le falta, y todavía le falta y todavía no está listo, entonces como que hay que guardarlo porque no está listo a cambiar la idea de completo quitándole ese juicio de valor, en términos de que las cosas son o están siendo en tanto incompletas.
Y eso me parece que tiene mucha resonancia con lo que menciona acá. Me llamó la atención como conectándolo con algunas cosas. Lo que mencionaste en el texto como la palabra indicio, en términos de que el cuerpo ni siquiera se sabe qué es y como que hay un indicio, pero en últimas como que el cuerpo resulta ser el indicio. Y no el indicio, sino los indicios, porque es un montón de cosas que me parece muy, muy bello, digamos, la imagen en tanto el cuerpo resulta ser no una cosa pues completa también en el sentido de lo tradicional del cuerpo, de una cosa unívoca y una sola cosa, sino resulta fragmentaria. Creo que la palabra fragmentaria tú también la mencionas ahí, termina siendo fragmentos del cuerpo. Y no por ser fragmentos significa pues que está pues incompleto, o que etcétera, etcétera, en ese término del juicio de valor. Entonces me parece muy lindo, digamos, esa noción, digamos, de que el cuerpo siempre está en construcción. En ese sentido hay un concepto de lo incompleto, pero en tanto vida, en tanto crece, en tanto sigue. Y me parece interesante por la imagen que pones precisamente de lo que menciona también Nelson del concepto venido de la botánica, del caer las hojas, porque me parece que es un giro de la pregunta interesante. Es decir, no es simplemente que se caen las hojas para que surja un nuevo órgano, sino que tanto la hoja que se cayó es y sigue siendo un órgano, o sea, es y sigue siendo cuerpo. Entonces me parece que la pregunta como que gira muy bella porque el cuerpo se fracciona y no es que pierda para seguir siendo cuerpo, no es que como que se expande, yo no sé qué le pasa, es una cosa rara, pero que se ve en tus membranas, o sea, es un cuerpo que no sé qué le pasa, pero le está pasando, le está pasando. Entonces me parece que es muy bello como dar esa noción, como que cambia un poquito lo antropomorfista, como de la noción de la silueta, y pues la hoja que se cae también sigue siendo cuerpo, o qué tanto cuerpo es, como la pregunta por eso. Entonces, y hay muchas nociones que me parece que son interesantes en pues, los videos y en todo lo que mencionas. Dos cosas que me causan resonancia con eso. Una, cuando dijiste es que casi que como que te niegas a encuadernar, el libro, me suena a eso, a mí me resuena con eso, con la idea de que el problema no es coser los fragmentos. Coser los fragmentos, pues ¿para qué? O sea, uno está hecho de fragmentos y no necesariamente implica que necesite pegarlos, porque de todas maneras, en tanto relación, ya están juntos. Relación son fragmentos que vienen siendo cuerpo. Entonces, y es tal cual lo que sucede con el libro. Pues son fragmentos, sí, pero en tanto relación están ahí, como que no es necesario, no necesita el coserlos. Y eso permite una cierta no linealidad que me parece interesante. Por otro, me llamó la atención un video donde ponías, no me acuerdo exactamente la frase completa, pero me acuerdo que usaba useful, lo de utilidad, y está una cerámica que se rompe. Entonces, me parecía encantador también en esa noción de que el cuerpo, también teóricamente cuando mencionas lo del cuerpo sin órganos, que es un poco eso, el cuerpo ha sido funcionalizado. Entonces, siempre es como desde la noción, bueno, el sistema, ahí sí desde los órganos funciona. Entonces, el conjunto de todo esto funciona como un ser humano. Entonces, como que eso de tratar de quitarle la función y decir, se rompe, y si se rompe sigue siendo cuerpo, entonces es súper interesante, como el jarro roto como noción de cuerpo, porque no necesariamente debe estar atravesado por la utilidad. Entonces me parece que es una cosa como bella, que también está de pronto en el del agua, que no se desborda, sino que lo atraviesa, o sea, es una cosa como que no sirve ni para contenedor, pues sí, porque no es contenedor, o sea, como que excede la idea de contenedor. Entonces me parece que es bello en ese sentido, como que no se deja agarrar, no se deja, porque siempre se está saliendo como de las categorías de lo que hay ahí. Entonces me parece que hay una cosa como bella en ese sentido, y pues en el sentido que viene del mismo de la pregunta de dónde empieza y dónde termina. Pues si el cuerpo son indicios, es muy loca la pregunta, es supremamente loca, es como que uno lo deja como descolocado, uno dice, pues sí, realmente no sé, y eso es lo bello como de descolocarme en términos de la pregunta, me descolocas porque sí me pones como realmente a preguntarme, no simplemente como a responder, porque pues uno responde piel, pero pues en tu caso como que pues sí, la piel se deja atravesar, entonces como que hay un montón de cosas que comienzan a atravesarse con eso, entonces me parecen interesantes. Y que hay una cosa que de pronto era un poco extraña dentro de eso, que sería como de una pregunta que aunque me parece interesante, de todas maneras como que conceptualmente es un poco rara, no tanto como en términos de experiencia. Y es que a mí me encanta todo eso cuando estaba como fragmentado, pero cuando vienes en la navegación de la membrana, ahí hay una idea de nuevo de linealidad y continuidad. Y de hecho, como cuando montas también tu texto, el libro arte en la web, también lo haces de manera lineal. Entonces, a veces yo como que sentía un poco de incomodidad, pero no sé si la incomodidad es tanto de mi cabeza como teórica, como del sentir, no sé, pero digamos algo en ese sentido, porque decía, pero esto es como tan no lineal, tan roto, que como para comenzar a jugar con el fragmento y con la no linealidad,
que a veces yo decía como que no sé por qué hacerlo lineal, o por qué, digamos, esa idea de lineal, aunque coincide con que los tiempos es interesante, ¿no? O sea, no es la idea del tiempo efectista, que es lo de la red, sino comenzar a darle el tiempo que el cuerpo necesite. Eso sí, pero la linealidad me pareció un poco raro. Digamos que porque esa noción un poco ahí de la linealidad como del documento, de pasar como ficha tras ficha, o en el caso de la membrana como de ir también como de modo lineal con un orden específico dentro de lo que estás construyendo. Bueno, digamos que con relación al libro, esta forma en la que yo lo dispuse, pues terminó siendo como una de muchos bocetos que realicé, en donde estas hojas intentaban encontrar como un espacio web, y yo sí pensé mucho en esta idea de jugar con el fragmento. Me imaginaba como una cosa de encontrar estos pedazos como regados por todas partes, y simplemente como que fuese eso, como un encuentro con un fragmento de algo, no sé de qué parte específica. Pero digamos que a veces sentía que eso era quizá muy complicado para llegar como a estos conceptos y a estas nociones que yo tenía tan específicas sobre el libro. Y digamos que esta idea como de la linealidad, siento que de alguna manera resuelve un poco en términos de facilidad, como del encuentro con esos pedazos, a pesar de que pues sí concuerdo con que quizá podría estar dispuesto de otra manera que responda un poco más como a esta cuestión que es más, como más orgánica. Y pues también está del lado que hay unas páginas que están relacionadas con otras muy directamente. Entonces yo decía, bueno, y si yo desprendo esta de acá y la dejo por allá, quién sabe dónde, y solo utilizo esta, ¿qué es lo que está sucediendo ahí en términos de conexiones, en términos de lectura, más que en términos de lo que falta? Entonces, creo que fue por eso que se dio como esa solución. Y con respecto al video, esto también fue como una cosa un poco más práctica, porque yo me imaginaba un recorrido en el que uno pudiese ir a donde quisiera, o sea, como quiero voltear a la izquierda o a la derecha o seguir derecho y encontrarme con una imagen. Pero, pues digamos que en términos prácticos, pues esta fue como la solución que me pareció como un poco más certera también con respecto a la lectura que le daba el usuario. Porque si bien así es bien compleja de entender, como tengo que cliquear aquí para que algo suceda, yo decía, ¿qué pasa si yo simplemente les boto una membrana así de la nada y como bueno, y recorra eso? como, como se relaciona un poco el recorrido en ese sentido. Entonces, como que yo sí necesitaba que hubiese como esta idea del recorrido, y a pesar de que sea como un recorrido que se siente que es como muy guiado, como muy de la manito, sí intenta como entender esta idea de estar como en una superficie y relacionarse con esa superficie y lo que va emergiendo desde esa superficie. Entonces fue por eso que visualmente se resolvieron las dos cosas de esa manera. Sí, porque yo veía ahí algo, que se liga a lo primero que te preguntó Ana María con respecto a las instrucciones, que también me causa mucha gracia. Bueno, repito, tal vez puede ser a mí, igual que lo de la sustentación pasada, pues por la relación que tengo con el medio, pero es porque generalmente cuando se enfrenta, digamos, a medios como la web, por poner el ejemplo puntual, pues uno está muy permeado por la lógica en que la red opera. Y lógica en la que la red opera es una lógica informativa, y es una lógica donde sí la idea de completo es clarísima. Tú tienes que ver la información completa. Porque ese es el objetivo, esa es la función, porque está funcionalizada eso. Y es raro, pero fíjate que cuando uno trabaja en otros medios, supongamos con cerámica o como lo que hiciste el libro de arte, uno realmente no piensa de la misma manera o con la misma fuerza eso de que la gente me entienda. O sea, la palabra me entienda es ruda, o sea, que la gente me entienda, pues a mí casi nunca me entienden y no creo que sea tan relevante, pero porque hay otros modos, digamos, o sea, no entender en ese sentido porque ni yo me entiendo, entonces como en ese sentido tan claro, tan de certeza, y uno puede permitir como más cercano a la interpretación, como que capten un cierto sentido, interpreten y chévere, pero no necesariamente como que me entienda. Cuando viene la red, la palabra entender, digamos desde mi experiencia como docente, como que la noto incrustada con más fuerza en el cuerpo de
la mayoría, muy probablemente mía también, pero pues no me di cuenta hasta mucho tiempo después. Pero eso me parece súper fuerte comenzar como a desplegarlo y a mí me parece que hay un primer nivel como de despliegue. Es, digo que hay un primer nivel porque con lo que compartiste de tu reflexión me parece que se ve en ese sentido. Es, bueno, ¿y qué importa si no lo ven todo? Es que es lo mismo en un medio análogo, o sea, realmente la gente puede ir y ver tu cerámica completa, echarle un vistazo, no sé, hacerlo solo por el ladito, estar pensando en otra cosa, no sabemos. Entonces hay un modo de acercarse, pero entonces en este como que siempre hay la sensación de que mire todo lo que yo hice. Y es curioso también es por lo conceptual, ¿no? Ese cuerpo hecho fragmentos, hecho cosas que no necesita estar completo y que nunca va a estar completo, sino siempre se va a estar construyendo. Pues es interesante también en ese sentido cómo el cuerpo toca al otro. Y pues, no sé, nunca lo toca de manera completa porque ninguno de los dos está completo. Entonces me parece que ahí puede haber un diálogo interesante en ese sentido y me gusta de hecho que la interfaz no sea tan legible, porque digamos que hay una cierta invitación al explorar, a tocar la página. O sea, tocar pues en función del clic aquí, pero pues igual digamos hay una cierta exploración de lo que puede suceder ahí. Y hay unas ciertas pistas que igual tienen algo de noción de interfaz gráfica, entonces pues de todas maneras son unas ciertas pistas. Pero pues igual que una instalación sugiere ciertos recorridos y eso, pero no los impone. Entonces me parece que es bonito como esa idea de la sugerencia y ese tipo de cosas. Y también me pareció un poco raro cuando llegan las instrucciones porque a mí es como el miedo un poco a no ser entendido. Dice, pues, como que no importa. O pues no importa, digamos, para la relación que nosotros pretendemos construir. Obviamente si fuéramos publicistas, otro tipo de disciplinas que se basan en la certeza y en transmitir esa identidad de mensaje, pues estaríamos en problemas. Pero de hecho por eso me parece que esas disciplinas son tan rudas, ¿no? Porque imponen en el cuerpo un montón de cosas. Aquí pues la gracia es que tu cuerpo me toque y yo toque tu cuerpo, entonces me parece que en ese sentido toda esa noción, esa construcción, independientemente de lo lineal, porque lo que te digo, ni siquiera tengo claro si me molestas por la cabeza o por el cuerpo, no sé, eh, pero me parece que esa idea de interfaz que se comienza ahí como a tratar de tocar y a mirar dónde se toca y dónde se despliega esa piel, por decirlo así, esa membrana, me parece que es una idea muy acertada de lo que como se puede comenzar a dialogar y construir. Aunque también coincido con Ana María, pues que fue chévere que mostrara ahorita el texto porque se nota que eso también aplana un poco un montón de cosas de tu hacer, ¿no? Entonces habían cosas que de pronto no, pero pues sabemos que también el momento, las cosas que imponen ahí sí, es una imposición del cuerpo que me parece curiosa de comenzar pues a trabajar, entonces pues se entiende que hay unas cosas, nociones que de pronto no vieron a estar ahí por la cosa de este que como que el inglés te permite pensar en unas cosas, pero no sé si lo web te permitió pensar unas cosas, o sea, en términos de que es otro lenguaje. Entonces, con ese lenguaje se me ocurrieron cosas que no se me ocurrían, como lo que te pasaba con el inglés, y me parece bellísimo esa asociación. O sea, no es ni siquiera que domine el lenguaje, sino que ese lenguaje me permite pensar unas cosas que no logré pensar en español. Entonces, no es un problema la traducción, así me parece bellísimo, no es un problema de traducir porque ahí se pierde mucho de pensar. Entonces, si lo web te logró hacer pensar unas cosas y a mí, pues respondiéndome a mí mismo, yo creería que en principio sí, en ese sentido, como de que hay una cierta noción, pero aún molesta, porque me enseñó a pensar unas cosas que no pensaba, pero al mismo tiempo van un poco en discordancia con lo que yo pensaba, que es que tiene que ser legible. Entonces va un poquito en discordancia, como que es un poquito raro, pero me parece que sí hay un poco de esa exploración también del lenguaje web, no en tanto lo traduzco para la web, sino que miro un poquito cuál es el lenguaje y qué puedo decir con ello que no digo en otro lenguaje. Me parece que hay cosas como interesantes en tu exploración, pues específicamente de la página. El libro sería chévere también ver. Sí, pues, bueno, dale, Nelson. No, tú, dale, Valeria. No, pues simplemente como para decir que efectivamente siento que la experiencia de la web sí fue muy importante. Como mencioné en algún momento, yo creo que no encontraría las mismas soluciones en otro medio y creo que fue muy interesante, estuvo bien complejo porque creo que ninguno de nosotros tenía experiencia trabajando en web antes de esto. Entonces, pues sí, fue como un trabajo de pensar desde algo que no sabía cómo funcionaba, porque pues nunca había programado una página web. Y pues cómo lograr todo lo que yo quería, el recorrido digital sobre todo. Yo decía, ¿cómo emplazo esto en la web para que funcione de la manera en la que yo quiero?
Y pues era gracioso porque yo estaba pensando en esta idea de la no funcionalidad a través de la funcionalidad de la página web. Entonces ese tipo de encuentros fueron un poco extraños de resolver en algún momento porque pues eran muy contradictorios a veces. Entonces, igual creo que fue muy importante como reconocer todas esas potencias que también existen dentro de la web, que quizá no, pues no se pueden lograr en lo presencial. Y pues con respecto al libro, pues va a estar expuesto en el Gabriel García Márquez desde el 2 de noviembre, si quieren verlo. Allá va a estar emplazado y ya. Va a estar creciendo. Ujú. Estaba pensando en esto que decía Sergio, acerca del fragmento, la idea del fragmento y del cuerpo. Y yo pienso que cada video que tú hiciste y cada hoja de tu libro también son fragmentos que tienen toda la posibilidad de estar también, de ser autónomos de alguna forma, o sea, de convertirse en cuerpo, siendo fragmentos, convertirse en ese cuerpo. Estaba pensando en que cada semilla que está en tu hoja o en cada una de tus hojas tiene toda la potencia de crecer, de ser planta, ¿no? En algún momento tú podrías cultivar tus hojas, ¿no? Sí crecerían, ¿cierto, Valeria? Pues de hecho esta práctica del papel semilla existe ya desde, pues no sé exactamente desde hace cuánto tiempo. Fue un encuentro que tuve cuando empecé a hacer papel, porque incluso ahorita dentro de la publicidad y el marketing se utiliza muchísimo, sobre todo estas empresas que intentan apuntarle como a lo ecológico. Ellos entregan tarjetas de papel plantable, entonces ellos entregan como estas tarjetas con semillas y pues yo ya lo había intentado hacer en algún momento. Y dije como, bueno, ¿qué pasa si estas semillas que existen ya, que ya sé que se pueden plantar dentro del papel, empiezan a crecer, pero independientes a la tierra? Porque este papel está diseñado para enterrarse y para que las semillas crezcan. O sea, simplemente es como un medio de transporte para las semillas, en donde tú puedes tenerlas almacenadas y luego en el momento en el que te parezca mejor puedes plantarlas. Pero yo lo pensaba más como que ese fuese realmente el espacio para que esa semilla germinara y se diera. Claramente fue súper complejo porque no es tan sencillo germinar por fuera de tierra, pero creo que como que ese encuentro también fue importante y al mismo tiempo pues va una imagen muy clara que refiere justamente a todo el concepto que está dentro del libro, que es esta idea como de ese ciclo que empieza desde esa incrustación de las semillas en esa piel que finalmente termina creciendo en el momento en el que se supone que ya el cuerpo está como decidiendo a que no quiere ser más cuerpo. Entonces, sí, pues sería interesante quizás en algún momento continuar haciendo experimentos con este tipo de cosas, a ver cómo, dónde más podrían resultar estas semillas y estos papeles en términos plásticos. Bueno, muchas gracias, Valeria. No sé si Ana María o Sergio o Valeria quieran agregar algo más. No, lo que, a propósito de lo que decía Sergio y el asunto de la legibilidad, el entender, me parece que, claro, lo que dices, tal vez la novedad o la premura de tener que resolverlo, ¿verdad? En web te plantea cosas que tal vez no te planteaste en relación al objeto, ¿no? Y ahora, bueno, viene ese otro reto que efectivamente es completamente interesante, pero sí creo que hay algo muy interesante y ojalá que se pueda también ver, ¿no? Porque creo que eso es tal vez como lo que yo sentía más, que me llamaba más como poder ver y efectivamente muchas gracias pues, por todo tu trabajo. Creo que tienes cosas muy evocadoras ahí, muy potentes en todo tu ejercicio y pues felicitarte, Valeria, por todo esto y agradecerte mucho la generosidad con nosotros hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de conocer un poco mi trabajo y también de compartir todos
pues, todas sus impresiones sobre él el día de hoy. Bueno, no sé, ¿qué se hizo nuestra maestra de ceremonias? Zule. Bueno, Valeria, no, muchas gracias. Qué bueno llegar a estos momentos, ¿no? Da mucha alegría, de verdad. Eh, Sobre todo en procesos que uno ve que hay tanta potencia, que todo se abre, son procesos abiertos que tienen toda la posibilidad de continuar y como tus hojas, de crecer, ¿no? Está todo implícito ahí. Que un proceso también sea virtual en cuanto a que se convierta en potencia, ¿no? Y no, yo también te agradezco mucho, Valeria, pues por permitirme hundirme también en ese mundo que tú traías, que tú tenías y que desarrollaste, ¿no? Entonces, pues no me queda más sino pues decir que para mí fue una experiencia muy bonita contigo, de entender todo esto y de ver cómo hoy estamos viendo unos resultados que de verdad como persona me, me alegran, ¿no? Y que estoy de verdad con muchas ganas de ver qué pasa en el espacio. Y cuenta conmigo naturalmente para el ejercicio de pensar las cosas en ese espacio, ¿no? Muchísimas gracias, Nelson. Bueno. ¡Felicidades! Sí, sí, me gustaría que todos abrieran la cámara y dieran un aplauso a su compañera. Bravo. Eso, muy chévere, muy chévere. ¿Cómo continuamos acá? No, Sí, estamos. creo que eso ya sería todo por el momento. Muchísimas gracias a todos por asistir y por participar en esta conversación. Bueno, Valeria, entonces, un buen día a celebrar. Igualmente. Cuídense mucho. Un abrazo fuerte. Buen día, Chao. hasta luego.